Isaac, el hijo increíble de la promesa divina cumplida y la fe transformadora de Abraham. En el tercer año de Joacim, mientras el sol ardía sobre las tierras de Canaán, Yahvé hizo un llamado a un hombre de fe, Abraham, quien había salido de la ciudad de Ur de los Caldeos, dejando atrás su hogar y su familia. Con el corazón palpitante, Abraham escuchó las palabras divinas resonando en su alma. Te haré padre de naciones, y de ti nacerá un hijo, a pesar de tu avanzada edad y de la infertilidad de Sara, tu esposa. La atmósfera, impregnada de una mezcla de esperanza y asombro, llevó a que el pueblo mirara hacia el anciano patriarca con respeto y curiosidad. ¿Cómo podría un hombre de su edad, cerca de 100 años, y su esposa de 90, recibir una promesa tan extraordinaria? Los años pasaron, y entre los ecos de sacrificios y oraciones, Abraham vivió una vida de fe y fiel espera. Cada día, la tierra de Canaán lo rodeaba con sus maravillas y desiertos, como un hermoso manto que recordaba la fidelidad de Dios. A pesar del tiempo marchito, que lo hacía sentir como las hojas de otoño, la luz de la promesa se mantenía viva en su corazón. La visión de un niño corriendo por las llanuras, llevando el nombre de su linaje, se convirtió en su anhelo más profundo, aunque la duda a veces lo acechaba como un lobo en la noche. En la noche estrellada, cuando los miedos asaltaban su espíritu, la voz de Dios lo consolaba, recordándole que no estaba solo. Pronto, la incredulidad de Sara se transformaría, y en un giro de la fe, como se narra en Génesis 21:1-7, la esperanza se concretaría de manera milagrosa. En un momento inesperado, el llanto de un bebé llenaría su hogar, dando vida a Isaac, el hijo prometido que fue motivo de risa y alegría en medio de su incredulidad. Pero la vida, como a menudo sucede, preparó un giro inesperado. Abraham, quien había saboreado la dulzura de la promesa cumplida, enfrentó su mayor prueba. Dios, en su sorprendente soberanía, le ordenó que sacrificara a Isaac en el monte Moria. El peso de esta orden cayó sobre él como una sombra oscura que oscurecía su corazón. ¿Cómo podría el padre de la fe obedecer un mandato que cruzaba los límites de su entendimiento sobre la gracia y el amor divinos? La lucha interna de Abraham era palpable, un vaivén entre su amor por su hijo y su devoción a Dios. Mientras cruzaba el desierto hacia el altar, el cielo parecía contener la respiración. En su mente resonaban las promesas divinas, pero su alma se debatía entre el amor paternal y la obediencia. ¿Por qué Dios habría de pedirle lo que más amaba? La tensión crecía, reflejando la complejidad de la fe y la confianza. Pero el viaje hacia el sacrificio era más que un acto de obediencia, sería un encuentro revelador con el Creador, que transformaría su vida y la de toda la humanidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada paso, la risa y alegría que había traído Isaac se alternaban con el hollín del sacrificio. La historia, rica en simbolismo, contemplaba un plan de redención mucho más grande. En el clímax de su prueba, cuando el sacrificio parecía inevitable,
el eco de una voz celestial interrumpiría el silencio abrumador, revelando que el sacrificio de su hijo no solo cumplía la expectativa, sino que daría lugar a un legado de esperanza que influiría en generaciones venideras. ¿Cómo terminaría esta travesía de fe marcada por la tragedia y la gloria? La historia del amor de Abraham y la promesa de Dios quedaba grabada en la eternidad, dejando a todos en asombro ante la grandeza del propósito divino. El viaje de Abraham hacia el monte Moriah continuó bajo el ardiente sol del día, cada paso resonando como un eco de sus pensamientos más profundos. Arrastraba consigo el peso de una decisión que no solo afectaría su vida, sino también el destino de su linaje y el cumplimiento de la promesa divina. A lo lejos, las cumbres de las montañas se alzaban como testigos silentes ante la lucha interna que se libraba en su corazón. Isaac caminaba a su lado, ajeno a la tormenta espiritual que atormentaba a su padre. La inocencia del niño era un bálsamo para el alma de Abraham, quien miraba el rostro de su hijo y veía el reflejo de las promesas de Dios. «Padre», preguntó Isaac, su voz mezclada con curiosidad, «aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» La pregunta cayó como un peso en el alma de Abraham, un recordatorio del dilema que enfrentaba. Sin embargo, respondió con fe, «Dios proveerá por sí mismo el cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22, 7, 8. Esa respuesta, llena de confianza y dolor a la vez, revelaba la profunda relación que Abraham mantenía con su Creador. Mientras los pasos los llevaban más cerca del altar, cada piedra del camino parecía estar formada por los ladrillos de un eterno sacrificio a medida que se acercaban al lugar designado. En su corazón, la fe de Abraham no se debilitaba. En el fondo, sabía que Dios era capaz de resucitar a Isaac de entre los muertos si fuera necesario. Hebreos 11, 17, 19. Cuando llegaron al lugar señalado, la visión del sacrificio se tornaba más real. El cielo se oscureció por un instante, como si la creación entera contuviera la respiración. El altar, erguido y listo, parecía danzar con la anticipación, preguntándose cómo se resolvería la prueba de fe del patriarca. Abraham, temblando, comenzó a atar a su hijo, un momento que desgarraba su corazón. Cada nudo que ataba parecía multiplicar el peso de lo que pedía Dios. Isaac, en su inocencia, se sometió, confiando en su padre. La escena fue un espejo de la fidelidad que Dios requería de todos sus hijos, una imagen del sacrificio que vendría en el futuro. La angustia y el dolor aumentaban en el aire, mezclándose con el temor reverente hacia el Dios que lo había llamado. En el instante crucial, cuando la espada de Abraham se levantó a la luz del sol, el silencio divino se rompió como si los cielos gustaran de hablar. «Abraham, Abraham». La voz resonó poderosa y llena de autoridad. Temblando de temor y reverencia, Abraham dejó caer la mano que amenazaba con sacrificar a su hijo. El corazón del patriarca latía furiosamente mientras dirigía su mirada hacia el cielo, y allí apareció un carnero enredado en un arbusto, como una provisión divina hecha realidad. Fue un momento de pura gracia, donde la fe de Abraham se vio confirmada. Yahvé, el proveedor, actuaba en su soberanía, revelando que el sacrificio no sería Isaac, sino el carnero que Dios había preparado. Abraham, con el corazón rebosante de agradecimiento, llevó al carnero al altar y lo ofreció en vez de su hijo. La escena se transformó de una que amenazaba con perderse en la oscuridad a una que brilló con la luz de la esperanza y la promesa cumplida. La confianza en Dios, en medio de las pruebas, había dado su fruto, pero mientras las llamas danzaban alrededor del sacrificio, una nueva revelación comenzaba a emerger de la ceniza de este acontecimiento. Abraham, ahora lleno de asombro, escuchó la voz del Señor, quien le dijo, «Por cuanto has hecho esto,
y no me has negado a tu hijo, bendeciré enormemente tu descendencia. Historias de generaciones futuras empezarían a fluir de este momento, donde la fe de un padre serviría como cimiento para la redención del mundo. Pero aún había más. Dios había prometido algo aún mayor a través de la obediencia de Abraham, alineando su historia con un plan grandioso que abarcaba a todas las naciones. Mientras el humo del sacrificio se elevaba hacia el cielo, la sombra de otra cruz aguardaba en el horizonte de la historia. La promesa de un Redentor que se llevaría sobre sí el peso del pecado de la humanidad se acercaba rápidamente. ¿Cómo el sacrificio de un carnero tan antiguo podría allanar el camino hacia una salvación futura y eterna? La historia de Abraham no terminaba aquí, sino que se adentraba en el corazón del plan soberano de Dios, cuyo eco resonaría por todas las generaciones venideras. Mientras el viento susurraba entre las laderas del monte Moria, Abraham se arrodillaba con el corazón aún tembloroso, contemplando el sacrificio recién realizado. El aroma del carnero asado se mezclaba con la fragancia de la alabanza que brotaba desde lo más profundo de su ser. Ciertamente, pensó, he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Isaac, liberándose de los lazos que le habían atado, se acercó a su padre. Su rostro, iluminado por una luz de inocente comprensión, reflejaba esa verdad que había comenzado a despertar en su interior. Padre, ¿por qué fue un carnero y no un cordero el que ofrecimos? Sus ojos brillaban con un entendimiento que apenas comenzaba a destellarse. Abraham podía ver el rayo de la promesa que aún debía manifestarse en el futuro de su hijo. Esto, mi querido Isaac, es la enseñanza de la fe, respondió Abraham, su voz llena de ternura. Dios ha provisto en el momento más crucial, no solo para mí, sino para todos los que creen en Él. Mientras descendían del monte, el eco de la fe de Abraham resonaba con nueva fuerza. Por primera vez, Isaac comprendía que había algo más grande que su propia existencia. La promesa de ser una gran nación no era solo un destino, sino una misión divina. Las palabras del Señor pesaban en su corazón. Por tu fe serás el portador de la herencia de un pacto eterno. Al llegar a su hogar, el peso de la experiencia en el monte no había disminuido. Dios había intervenido en el momento culminante y el mensaje de la esperanza luminosa encendía la vida de Abraham. Aquella vivencia en el monte no era solo un recordatorio de la fe, era la semilla que daría frutos infinitos. La promesa del Mesías, no solo para ellos, sino para todas las naciones, comenzaba a gestarse. Los días pasaron y la vida en el campamento continuaba. Sin embargo, algo nuevo se encendía. Los relatos de la valentía y la obediencia de Abraham se extendían entre sus compañeros, susurros de admiración y temor reverencial del poder divino. Aquella profunda experiencia había dejado a Abraham con un nuevo deseo de compartir su historia, añadiendo, Dios no se guarda promesas, Él las manifiesta en su tiempo. Pero en una noche estrellada, mientras meditaba, el Señor habló nuevamente. Abraham, dijo la voz que retumbaba como los truenos de un violento torrente, haga que sus descendientes escuchen mi voz como tú lo has hecho. La responsabilidad de transmitir la fe se dejaba sentir como una carga sagrada sobre sus hombros. Ante esta revelación, el patriarca comprendió que su relación no se limitaba a él y su hijo. Había una continuación, una extensión de la historia que debía ser revelada a cada generación venidera. ¿Y cómo lo haré, Señor? Abraham preguntó con profundo anhelo. Dios le reveló una imagen. Así como el cordero fue provisto para tu hijo, así también estoy preparando un sacrificio perfecto que vendrá para el mundo. Un Salvador cuyas heridas traerán sanidad y redención. El corazón de Abraham se llenó de asombro.
La promesa se expandía más allá de la genealogía, revelando un vasto plan, tejido en la historia, que abarcaba el pasado, presente y futuro. Con cada palabra que el Señor le decía, una nueva esperanza comenzaba a brotar en su espíritu. Mientras las estrellas titilaban en la oscuridad del cielo, el patriarca supo que su vida tenía un propósito divino más profundo. Esa voz divina y reveladora traía consigo un eco eterno. Habrá un camino de salvación que seguir y tú eres parte de él. Las palabras resonaban con fuerza desconocida, despertando en él una expectativa ferviente. Y así, la historia continuó escribiéndose en el corazón del anciano, mientras un nuevo capítulo comenzaba a perfilarse. Una historia de redención que trasciende generaciones. La sombra de un sacrificio perfecto cruzaba la línea del tiempo. ¿Cómo se entrelazarían sus vidas en la narrativa del Salvador que estaba por venir? El plan soberano de Dios se encontraba aún por revelarse. La luz del alba comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con matices dorados y carmesí. Abraham, aún conmocionado por la experiencia de la noche anterior, sentía que el brillo del nuevo día llevaba consigo un propósito renovado. Los ecos de las palabras del Señor resonaban en su corazón como un suave murmullo que instaba a la acción. Sin embargo, había una carga en su alma. Su hijo, Isaac, debía ser preparado para lo que le esperaba. Isaac, a pesar de su juventud, había comenzado a abordar la profunda enseñanza de la fe. Su mente bullía con preguntas, y su corazón buscaba comprender el camino que su padre había caminado. ¿Qué significaba realmente ser el hijo de la promesa? Mientras caminaba por el campamento, notó el asombro en los rostros de los siervos, el susurro de admiración que seguía a los logros de su padre. A cada paso, la pregunta se hacía más fuerte en su interior. ¿Cuál es mi papel en este grandioso plan? Abraham, percibiendo las inquietudes de su hijo, decidió que era el momento de compartir con Isaac lo que había aprendido, no solo sobre la fe, sino sobre la esperanza que Dios había depositado en ellos. Se sentaron bajo un árbol frondoso. Sus hojas se mecían suavemente como si escucharan aquel importante diálogo que estaba a punto de desarrollarse. «A Isaac», comenzó Abraham, su voz temblando con la profundidad de su emoción, lo que ocurrió en el monte Moria fue más que un sacrificio. Fue una revelación. Dios ha preparado un camino, y tú eres parte de ese camino. Tu vida no es solo para ser vivida, es para ser ofrecida, como un sacrificio vivo. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Isaac sintió una mezcla de temor y reverencia. ¿Qué significa eso, padre? ¿Qué debo hacer con esta vida que Dios me ha dado? Debes enseñar a tus descendientes, transmitirles la fe, respondió Abraham con fervor. Ellos también necesitan conocer a aquel que provee. Deben entender que el pacto que Dios hizo con nosotros no se detiene en esta generación. Tu sacrificio será el de vivir en su luz, y así otros verán la gloria de Dios a través de ti. Isaac miró a su alrededor, sintiendo la brisa fresca que jugaba con el aire, como si la naturaleza misma celebrara la verdad que estaba siendo revelada. Pero dentro de él se debatía una inquietud. ¿Y si algún día no puedo cumplir con las expectativas de Dios, Padre? ¿Y si mi fe flaquea? Isaac, respondió Abraham con firmeza, la fe no es la ausencia de dudas, sino el compromiso de confiar en Dios a pesar de ellas. Escucha mi historia. He caminado por el desierto y he hecho enfrentamientos con mis miedos, y nunca una vez Dios me ha fallado. Cuando confías en Él, incluso tus miedos pueden convertirse en testimonio de su grandeza. Mientras el día se deslizaba hacia el ocaso, la carga de la revelación se profundizaba en el corazón de ambos.
Isaac comenzó a vislumbrar su futuro no solo como heredero de una promesa, sino como un pilar de fe que sería llamado a enfrentar desafíos que aún no podía imaginar. Y justo cuando la noche comenzaba a abrazar la tierra, una presencia divina recorrió el lugar. Una sombra oscura cruzó el cielo estrellado, y una voz se dejó oír, profunda como el trueno y llena de gracia. Hijos de la promesa, los caminos que seguirán serán como ríos de agua viva. No temáis, pues en cada paso habrá una prueba que les revelará mi propósito. Abraham e Isaac se miraron, un destello de entendimiento cruzando entre ellos. Cada desafío que enfrentarían no solo moldearía su carácter, sino que les acercaría más al corazón de Dios. La sombra del sacrificio pendiente aún oscurecía el horizonte, pero el resplandor de la promesa seguía mutando, llenando el aire con esperanza. El misterio del futuro aún estaba tejido en la trama divina, como un hermoso tapiz que aún no había sido completado. ¿Qué pruebas los aguardarían? La voz del Señor reveló una parte del vasto plan. Un sacrificio perfecto estaba aún en el horizonte. La expectativa de lo que vendría pulsaba con un ritmo eterno y asombroso, llenando el aire con la promesa de redención que se estaba gestando. El viento soplaba suavemente entre las hojas, llevando consigo la fragancia de los campos en flor. Abraham e Isaac permanecían bajo el árbol frondoso, llevados por el eco de las palabras divinas que resonaban en sus corazones. Aquella voz celestial había dejado una marca indeleble en sus almas, un recordatorio de que su caminar no era en vano, sino que formaba parte de un diseño más grande. Isaac, lleno de expectación y temor, levantó la mirada hacia su padre. ¿Qué pasará, padre, cuando se cumplan esas pruebas de las que hablas? ¿Cómo sabremos qué caminos debemos seguir? Abraham, sintiendo el peso de las preguntas de su hijo, tomó un momento para buscar las palabras adecuadas. Hijo mío, hay momentos en la vida donde la niebla de la incertidumbre rodeará nuestro andar. Pero debes recordar que nuestro Dios es un faro en la oscuridad. Cuando el camino se torne difícil, nunca olvides las promesas que Él ha hecho. Tú eres mi hijo y yo te he elegido. Isaac asintió lentamente, comprendiendo que su viaje sería uno de fe continua. Pero aún había algo que lo inquietaba. ¿Cómo puedo ser un testigo eficaz de esa promesa si en mí mismo siento debilidad? Esa es la naturaleza de la fe, respondió Abraham, su voz firme y calmada. En nuestra debilidad, su fuerza se perfecciona. Como está escrito, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 1 Corintios 12:9. Aprende a depender de Él, así tus dudas se transformarán en un poderoso testimonio de su fidelidad. Mientras el sol descendía, siembre de oro el horizonte, ambos hombres sintieron la presencia de Dios rodeándolos. Era un momento sagrado, donde el miedo se encontraba con la esperanza. En ese instante de revelación, se escuchó un suave murmullo que parecía provenir del cielo mismo. A través de ustedes, generaciones conocerán mi nombre. No sean temerosos, porque les he dado mi espíritu, y Él les guiará. La atmósfera se llenó de electricidad divina, y el corazón de Isaac latía con fuerza, como si cada palabra de Dios resonara profundamente en su ser. Deseaba ser un instrumento de ese propósito, pero la lucha en su interior continuaba. ¿Y si algún día me encuentro solo, sin saber qué hacer? Ese será el momento de clamar, dijo Abraham, con un brillo de certeza en sus ojos. Cuando sientas el peso de la soledad, recuerda que nunca estarás verdaderamente solo, porque el Señor camina contigo. Él hará que tu camino sea recto, y aunque a veces tropezarás, su mano sostendrá la tuya. Mientras la luz crepuscular se desvanecía, ambos hombres se sintieron envueltos en una atmósfera de reverencia.
una sombra que avanzaba en el horizonte les hacía vislumbrar el sacrificio que vendría. La voz de Dios seguía resonando. Es en el sacrificio donde se revela la plenitud de la promesa. No se detengan ante el altar, pues allí descubrirán la grandeza del sacrificio perfecto que he preparado. Abraham e Isaac estaban listos para enfrentar lo desconocido, sabiendo que cada paso, cada prueba, les llevaría más cerca del corazón del Creador. La revelación de que el sacrificio de Isaac sería un reflejo del sacrificio del Hijo de Dios era solo un susurro en la brisa, pero con cada conversación y cada reflexión, el impacto de esas palabras se hacía más fuerte. El tiempo avanzaba y la luz se desvanecía, pero en su interior el fuego de la promesa ardía. Al yacer esa noche bajo el arco de estrellas, comprendieron que las sombras de su futuro estaban llenas de bendiciones, desgarradoras pruebas y redención divina, un plan que los tocaría a ellos y a los pueblos por venir. ¿Quiénes somos para ser partícipes de tal gloria?, pensó Isaac. La luz del nuevo día se acercaba, trayendo consigo la revelación del propósito divino que estaba aún por desatarse. La historia continuaba tejiéndose, y ellos estaban en su centro. Pronto conocerán el verdadero significado de ser hijos de la promesa. Resonó otra vez la voz de Dios, mientras el eco de sus planes dejaba un ardor de anticipación que llenaba su ser. ¿Qué sacrificio aguardaba en el camino que pisaban? La oscura sombra de Moria se aproximaba, portentosa y solemne, y su fe sería puesta a prueba en formas que aún no podían imaginar. La mañana siguiente se brilló con una luz que parecía bailar sobre las montañas, y Abraham se despertó con el corazón palpitante. A lo lejos, el monte Moría se alzaba severo y majestuoso, como un recordatorio de la dirección en la que debían ir. La voz de Dios había sido clara, y aunque su mente buscaba asirse a la promesa, su alma resonaba con un miedo que apenas podía contener. «Padre», dijo Isaac mientras se levantaba, notando la seriedad en el rostro de su progenitor, «¿cuál es nuestro destino hoy?» Abraham tragó saliva, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. «Hoy, hijo mío, nos dirigimos a un lugar señalado por Dios, donde se nos ha ordenado ofrecer un sacrificio». Isaac miró a su padre con perplejidad. «¿Qué sacrificio, padre? ¿No llevamos una ofrenda?» «Dios proveerá», fue todo lo que pudo responder, su voz un susurro de fe mezclada con angustia. Los dos comenzaron su camino. El silencio del desierto, solo roto por el sonido de sus pasos y el chillido distante de algún ave. En su interior, la lucha de Abraham crecía. Se preguntaba cómo el Señor podría cumplir su promesa a través de este llamado tan doloroso y severo. La angustia le hacía sentir como si cada paso lo empujara más allá del límite de su comprensión. Isaac, inconsciente del verdadero peso que llevaba su padre, comenzó a hablar. «He meditado sobre nuestras conversaciones, padre. Si el sacrificio es de nosotros, entonces, ¿no podría ser simplemente nuestro amor y obediencia? Tal vez debería ser suficiente». Abraham se giró, viendo en los ojos de su hijo un destello de sabiduría. «Tu amor y obediencia son verdaderamente valorados ante Dios, hijo, pero a menudo Él pide mucho más de nosotros para llevar adelante sus propósitos. Esos son los sacrificios que demuestran nuestra fe». Los dos continuaron, el culmen de su viaje cada vez más cercano. Sin embargo, a medida que se acercaban al monte, la atmósfera se volvió tensa, como si el mismo aire pudiera sentir la pesada carga que llevaban. Un pensamiento oscuro cruzó la mente de Abraham, pero rápidamente fue reemplazado por la memoria de la promesa hecha a su descendencia. «Serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar», susurró para sí mismo. Finalmente llegaron al lugar. El monte parecía hablar con la voz de Dios mismo,
y en su cima encontraron un claro donde podría levantarse el altar. Abraham empezó a recoger piedras, sintiendo que cada una de ellas era un ladrillo que construía el sacrificio del futuro. Su corazón latía con fuerza, mientras comenzaba a recordar la promesa de que su voz sería el eco de las generaciones venideras. Isaac, observando el proceso, vio una sombra de confusión pasar por el rostro de su padre. «Padre, el fuego y la leña están aquí, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Las palabras de su hijo le atravesaron como un rayo. Era entonces cuando la revelación divina se posó sobre él. Con una voz temblorosa pero llena de fe, respondió: «Dios mismo se proveerá del cordero, hijo mío». Isaac, sintiendo la confianza de su padre, se dispuso a ayudar en la construcción del altar, unaware del sacrificio que se avecinaba. Abraham tomó a su hijo de las manos, sintiendo el peso del mundo mientras se preparaba para obedecer la voluntad de Dios. En ese momento culminante, la voz de Dios resonó en su corazón, recordándole que era en la plena obediencia donde encontró su esperanza y paz. Estaba claro que el camino de la fe, aunque retador, era el único que lo llevaría a la salvación prometida. Y así, sobre el monte Moria, con la lección del sacrificio al borde del cumplimiento, el misterio de la obra de Dios comenzaba a desvelarse, prometiendo conexiones especulativas de un pacto aún mayor. ¿Qué revelación divina está por manifestarse en este sacrificio y qué gloria aguarda más allá de la obediencia? Meditó Abraham, mientras el aullido del viento parecía responder a su dolor con un eco de esperanza. Cada paso que daba le acercaba a la realización del plan eterno de Dios, uno que cambiaría la narrativa de la redención para todos los tiempos. Abraham, sintiendo el peso de la responsabilidad y de la obediencia divina, respiró profundamente mientras construía el altar. Cada piedra que colocaba era una manifestación del sacrificio que estaba a punto de ofrecer, y su alma se llenaba de un torrente de emociones. Miró a Isaac, quien estaba a su lado, ajeno al cuarto inminente que acechaba en la sombra del monte Moria. La atmósfera tensa como un arco tenso semblaba vibrar con la expectativa. Abraham, con las manos temblorosas, levantó su mirada hacia el cielo. «Oh Señor», clamó en su corazón, «¿cómo puede ser que el futuro de mi nación dependa de este acto doloroso? ¿Cómo es que tu promesa se sostiene en medio de esta prueba? Ayúdame a comprender tu camino en medio de esta oscuridad». Isaac, sintiendo la inquietud en su padre, se acercó, imbuido de una curiosidad inocente. «Padre», preguntó con voz suave, «¿por qué el sacrificio es tan importante? No podemos ofrecer simplemente nuestra devoción sin necesidad de este dolor». Abraham, con lágrimas brotando de sus ojos, contestó: «Hijo mío, el sacrificio es un acto de fe. Dios nos pide no solo nuestra obediencia, sino también nuestro corazón. Él desea que comprendamos el costo de las promesas. La libertad y la redención a menudo llegan después de la prueba». Atado a la nobleza del sacrificio, Isaac miró a su padre, comprimiendo lentamente sus labios en silencio. Las palabras de su padre resonaban en su interior, aunque la realidad del momento estaba imbuida en un aire de confusión maravillosa. «¿Entonces, Dios realmente proveerá?», preguntó con voz temblorosa, que alteró el corazón de Abraham una vez más. Con una resolución renovada, Abraham tomó un profundo aliento, y sintiendo la carga de las promesas desde el tiempo de su llamado, comenzó a hablar. «Sí, Él lo hará, y aun si estoy aquí, seré el primero en confiar en su plan, aunque no lo entienda por completo». Culminado el altar, Isaac se convirtió en el foco de atención, con un corazón lleno de fe, mirando a su padre con un espíritu de entrega. «Estoy aquí, Padre. Estoy listo para cumplir con la voluntad del Señor».
Abraham, sintiendo el cielo abrirse sobre ellos, colocó a su hijo sobre el altar. En un momento palpitante, sintió que cada latido de su corazón era un eco de la promesa divina. Dios, que has llamado a la vida de este niño, no permitas que todo termine aquí, imploró en su mente, sintiendo el abismo de la fe entre las tinieblas del sacrificio y la luz de la esperanza. Mientras el cuchillo brillaba bajo el sol, los cielos temblaban con el rugido de lo incierto, y el silencio sagrado se hizo pesado. Fue en ese clímax que una voz resonó, como el soplo de un viento divino. «Abraham, Abraham», llamó, y fue el eco de un amor sobrenatural que rompía la barrera del tiempo. «Aquí estoy, Señor», respondió, su corazón rebosante de temor y asombro. La gloria de Dios descendió como un velo, abrazando a padre e hijo. No extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado a tu hijo, tu único hijo. El corazón de Abraham se llenó de alabanza, pues comprendió que la provisión divina retenía un significado aún mayor. Aquel sacrificio, aunque doloroso en su forma, llevaba el peso de la esperanza de generaciones futuras. A lo lejos, sus ojos se posaron en un carnero atrapado en un arbusto, la respuesta tangible a su clamor. Dios había proveído, y a través de este acto, un nuevo entendimiento de su naturaleza fue revelado. Cada sacrificio, cada obediencia, no solo era un paso de fe individual, sino la construcción de un pacto eterno, donde las sombras del sacrificio anticipaban la llegada del Salvador. Mientras Abraham liberaba a Isaac del altar, y juntos ofrecían el carnero en sacrificio, la sangre del pacto se derramaba como un símbolo de lo que estaba por venir. ¿Qué otro capítulo del plan de Dios se desvelará desde este momento de obediencia? Se preguntó en un silencio reverente, sintiendo el aliento del futuro soplando con promesas divinas aún mayores. El aire se llenó de un aroma intenso, el sacrificio del carnero elevándose como un incienso ante Dios. Abraham observaba con el corazón rebosante, aún temblando con el eco de la instrucción divina y la salvación inesperada de su hijo. La luz del sol incipiente se filtraba entre las montañas, honrando el sagrado momento que había estado a punto de ser un desgarro visceral. «Padre», dijo Isaac, su voz ahora clara y asentada después del horror apenas evitado. «Ahora entiendo. En cada sacrificio hay una historia de redención. ¿Es así como se forjan las promesas?» Abraham se volvió hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas de agradecimiento. «Sí, hijo mío, cada prueba es una oportunidad, un camino que Dios utiliza para acercarnos a Él. Su deseo es que aprendamos la confianza, incluso en la oscuridad. Él nos pide que abandonemos no solo lo que tenemos, sino también aquello que más amamos». Mientras regresaban juntos por la ladera del monte, la presencia de Dios parecía fluir con cada paso. Se detuvieron, y Abraham levantó su mirada hacia el cielo. Las nubes estaban dispersas, y en el horizonte vio una imagen, un símbolo de la promesa que se acercaba a su corazón. En su mente, las palabras de Dios aún resonaban: «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Génesis 22, 18. Con este pensamiento, la voz interior impulsó a Abraham a hablar de lo que aún estaba no revelado. «Hijo, lo que hemos experimentado hoy es un pálido reflejo de lo que Dios hará por nosotros y en nosotros. Hay un futuro aún más glorioso, más allá de este altar. Dios tiene un plan, no para un solo sacrificio, sino para la redención de toda la humanidad». Isaac miró a su padre, la fe despertando en su corazón. «Pero ¿cómo podemos saber que vendrán estos días? ¿Qué asegurará que no cederemos ante otra prueba? ¿Qué más se pedirá de nosotros?» Es en esos mismos momentos que debemos recordar su provisión.
respondió Abraham con firmeza. Este lugar nunca será olvidado. Lo llamaremos El Señor provee. Allí recordaremos que en nuestra mayor necesidad Él nunca nos ha fallado. Mientras descendían, un viento suave acarició sus rostros, como si la mano de Dios les guiara. De repente, se encontraron rodeados por un asombro incomprensible. La carretera hacia Betel se extendía delante de ellos, y la familia de Abraham iba a ser bendecida, como lo había prometido el Altísimo. Volvieron al campamento con renovada esperanza, pero en el fondo de su corazón una inquietud persistía. Dios, ¿qué habrá de venir?, se preguntaba Abraham. ¿Qué instrucciones darás ahora a tu siervo? Esa noche, cuando el sol se retiró y las estrellas comenzaron a brillar, una sombra se posó en la tienda. En un momento sagrado, una voz reverente rompió el silencio. Abraham, tus palabras han subido como un incienso hasta mí. He escuchado tu clamor, y ahora yo te revelaré el camino divino. La tierra tembló ligeramente mientras el futuro se desplegaba ante él, como un pergamino antiguo. Lo que harás será la semilla del próximo capítulo de mi pacto. A través de este hijo, aquel que vendrá será la respuesta definitiva al pecado, ese que traerá la esperanza eterna. Abraham sintió que un escalofrío de reverencia lo envolvía, dándose cuenta de que las promesas de Dios no solo eran un legado para su tiempo, sino que resonarían a través de generaciones por venir. En su inconfundible plan soberano, la historia de su obediencia se entrelazaba con la promesa de redención. ¿Y quién será este hijo? ¿Cómo se manifestará a través de los años? Todo se revelará a su tiempo, fue la respuesta, como un susurro que atravesó el espacio. Y entonces el cielo brilló con luz celestial, dejando a Abraham y a Isaac maravillados en el secreto de un futuro glorioso, donde cada sacrificio hecho fue un paso hacia la salvación de millones. Había comenzado el caminar hacia el cumplimiento de una esperanza, pero la profundidad de este misterio divino los dejaría eternamente curiosos sobre el propósito que el Señor seguía tejiendo para toda la humanidad. Mientras la noche avanzaba, el resplandor de las estrellas era un recordatorio del esplendor divino que había iluminado la vida de Abraham. Este hombre, marcado por la fe, se encontró en su tienda reflexionando sobre lo sobrenatural que recién había experimentado. La voz del Señor aún resonaba en su interior, asegurándole que la senda de su linaje estaba destinada a un futuro glorioso, uno que trascendería su propia vida. ¿Cuál es el nombre de aquel que ha de venir?, musitó Abraham, como si la respuesta estuviese oculta en el cielo estrellado. Isaac, recostado en su lecho, escuchaba la inquietud de su padre, consciente de que las respuestas no siempre venían cuando se deseaban. Al amanecer, una calma envolvente se extendió sobre el campamento. Su familia y los sirvientes se habían despertado con la rutina matutina, pero el corazón de Abraham latía con una expectativa renovada. Se reunió con Isaac y compartieron un desayuno sencillo, pero con un sabor a bendición. Mientras comían, el silencio de la mañana fue interrumpido por la llegada de un mensajero. «Abraham, hijo de Taré, una embajada de los reyes de la tierra se acerca. Buscan conocerte y tratar de acuerdos con nosotros», gritó el mensajero, sus palabras elevándose por encima de la brisa matutina. Abraham miró a Isaac y pudo sentir el latido del destino, como un tambor resonando en el corazón de un pueblo elegido. «Prepárense», ordenó con firmeza. «Podemos ser un faro en las naciones». No pasó mucho tiempo antes de que la comitiva aprovisionada llegara. Reyes venidos de lejanas tierras llegaron con riquezas y promesas de alianzas, sorprendidos por la fama y la integridad de Abraham. Con respeto, los reyes se acercaron y ofrecieron tributos, pero Abraham, con la sabiduría del que ha sido moldeado por la fe, les habló con un testimonio de lo que Dios había hecho por él.
¿Por qué buscan a un hombre que es solo un siervo del Altísimo?, cuestionó. Si han venido por riqueza, yo no tengo sino lo que el Señor me ha dado. Escuchen, aquí, entre ustedes, hay un Dios que se preocupa incluso por el más pequeño, y a través de mí quiere hacer un pacto de bendición. Isaac observaba con orgullo el porte de su padre. Cada palabra estaba impregnada de un poder que no era de este mundo. Los reyes, conmovidos, se miraron entre ellos, sintiendo que algo más allá de la mera fortuna estaba en juego. «Queremos hacer un pacto contigo, Abraham», dijeron finalmente, «un pacto de amistad y protección». La voz de Dios resonó nuevamente en el corazón de Abraham, llevándolo a entender que su influencia se extendía más allá de la montaña en la que había ofrecido su sacrificio. Podía sentir una conexión de la promesa que había de ser cumplida, un eco de lo que había comenzado en su vida y que se transmitía a través de su hijo. Era un tejido que abarcaba desde su presente hasta un futuro desconocido. «Si el Señor me permite, un pacto haremos, pero que quede claro, nuestra alianza es bajo su nombre y su camino es el que debemos seguir», respondió Abraham, su voz firme. Así, un acuerdo se forjó entre ellos, cimentando su legado y sembrando la semilla de futuras alianzas. Mientras el sol se ponía de nuevo, iluminando el horizonte, Abraham se retiró a su lugar de oración. Sintió en su pecho un ardor, una conexión con Dios, que apuntaba hacia un destino que abarcaba la salvación familiar y el Redentor común que había de venir. «¿Qué gran sacrificio, Señor, esperas de nosotros?», preguntó en voz baja, y de nuevo la brisa suave trajo un susurro que envolvió su alma. «Los caminos que has comenzado son eternos, Abraham. En tu linaje el mundo verá luz. En tu historia escribirá mi memoria». Con eso resonando en su ser, sabía que el camino se había amplificado, y las pruebas permanentes de su fe solo eran un preludio de un propósito mayor. «¿Qué más serás capaz de mostrarme, oh Dios?», se preguntaba, viendo a Isaac jugar entre los reyes y familiares, sintiendo que cada momento era un ladrillo más en la edificación de la promesa. En el fondo de su ser, comprendió que lo que había comenzado sería un legado que consumiría los corazones no solo de su familia, sino de todos los pueblos. La historia no había terminado. Más bien, cada paso lo llevaba más cerca de un plan vertiginoso en el que Dios traería salvación para muchos. En su fervor y en su incertidumbre, una nueva pregunta apareció. ¿Quién será ese que traerá la redención final? En su pecho, un eco divino resonaba. Cada respuesta traía más misterio, y cada sacrificio, más comprensión de la providencia soberana de Dios. Mientras el sol se desvanecía tras las colinas, la atmósfera en el campamento de Abraham se llenó de una calma profunda, como si el mismo cielo celebrara la alianza recién forjada. Los reyes y sus embajadores se marcharon con corazones avivados por la fe que emanaba de Abraham, agradecidos por su generosidad y su guiado bajo la soberanía divina. A medida que se retiraban, Isaac se detuvo un momento, sintiendo la magnitud del legado que estaba comenzando a comprender. «Padre», dijo con voz firme, «¿por qué es importante que el mundo conozca de nuestro Dios? ¿No podemos simplemente vivir estas promesas en nuestro hogar?» Abraham lo miró con una mezcla de ternura y desafío. «Isaac, hijo mío, la promesa que llevamos no es solo para nosotros, es luz para todas las naciones. Cada uno de nosotros juega un papel en el gran plan de Dios. Su deseo es que cada generación escuche su voz, y tú, como portador de esta herencia, debes ser su testigo». Isaac asintió lentamente. Las palabras de su padre resonaban en su corazón. Se dio cuenta de que su vida estaría marcada por una misión más grande que él mismo. Una misión que no solo abarcaba su existencia, sino la de los pueblos que aún no conocían al Dios de Abraham.
La noche se instaló con su manto estrellado, y Abraham se retiró a su tienda sintiendo el peso de la responsabilidad que Dios había depositado sobre él. En la oración, su corazón se desbordaba de gratitud, pero también de inquietud por lo que el futuro le depararía. Mientras meditaba, la voz del Señor lo envolvió de nuevo, como un suave susurro, haciéndole recordar la profundidad de su promesa. Abraham, tu fe será conocida a través de las generaciones. He puesto en ti un legado, un hilo que unirá a muchos. Sabes que tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que en ella serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 17, 18. Abraham, sintiendo la resonancia de estas palabras en su alma, comprendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué desafíos esperarían a Isaac y a aquellos que vinieran después? La incertidumbre era palpable, pero en medio de su temor había una firmeza alimentada por la promesa divina. Al amanecer, cuando la luz del nuevo día cubrió la tierra, fue despertado por el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento que acariciaba su rostro. Se dirigió al lugar donde el carnero había sido sacrificado, recordando el acto de obediencia que había marcado un antes y un después en su vida y en la historia del pueblo elegido. Las cicatrices de la prueba en su corazón se convertían también en un testimonio del poder de la providencia. Isaac se acercó con curiosidad. ¿Qué hacemos ahora, padre? Parece que todo ha cambiado. Isaac, afirmó Abraham, tenemos la misión de contar lo que hemos visto y vivido, porque hay muchas generaciones que necesitan escuchar de la fidelidad de nuestro Dios. No solo somos herederos de su promesa, somos portadores de su verdad. La creación a su alrededor resonaba con vida. Cada hoja que crujía, cada ladrido a lo lejos, parecía estar atento a la revelación de lo que sucedería a continuación. Con cada paso, la historia se iba tejiendo, una narrativa divinamente inspirada que se desarrollaría a lo largo del tiempo. Días se convirtieron en semanas y las noticias de la bendición de Abraham comenzaron a esparcirse como un perfume dulce. Los pueblos vecinos se acercaban, interesados por su famosa fe, ansiosos por conocer al Dios que había provisto en el momento de mayor necesidad. Estas interacciones avivaron el fuego de la promesa en el corazón de Abraham, quien empezó a ver cómo el plan divino se desplegaba ante sus ojos. Un tapiz de historia entrelazado con hilos de redención. Pero conforme el campamento creció, también lo hicieron los desafíos. Las naciones que se acercaban venían no solo por curiosidad, sino también por la sed de poder y control. La sombra de la adversidad comenzó a cernirse sobre la paz del hogar de Abraham. Las tensiones creaban divisiones entre su gente y aquellos que buscaban compromisos. Sin embargo, cada vez que sentía el terror de lo incierto, siempre recordaba el sacrificio y la intervención divina en el monte Moria. Una noche, mientras oraba, la voz del Señor le llegó nuevamente. El tiempo se acerca, Abraham, para manifestar tu historia, pero habrá pruebas que forjarán la determinación de tu linaje. No temas, mi brazo está extendido sobre ti y sobre tu descendencia. Señor, suplicó Abraham, guíame en esta senda, provisión en medio de la dificultad, yo confío en ti. La certeza del futuro brillaba en su corazón, y aunque sabía que las tormentas estaban por venir, también pudo vislumbrar el propósito. La fidelidad de Dios nunca fallaría. Las promesas enraizadas en su ser se convertirían en refugio ante el asedio de la duda. En un sueño profundo, Dios le reveló una parte más de su plan, una visión de la tierra prometida, un lugar donde su descendencia podría florecer. Pero allí también estaban las advertencias. Tendría que enfrentar reyes y naciones, pero sobre todo su propia fe sería su mayor prueba. ¿Acaso en mi descendencia no habrá justicia y paz?
despidió a Abraham, con el temor pesando en su pecho. Sí, a través de ti, Abraham, la vara del Redentor crecerá, y en medio de todas las pruebas verás mi salvación, respondió la voz, perfectamente clara y repleta de esperanza. Con el fuego de esta revelación ardiendo en su pecho, Abraham se despertó al amanecer del nuevo día, lleno de propósitos. Debería educar a su hijo no solo en la fe, sino también en la fortaleza que se deriva de confrontar el temor y la adversidad. El tiempo venidero requeriría todo su espíritu. Mientras el día avanzaba, las preocupaciones se transformaban en compromisos, y la fe de Abraham sería el cimiento sobre el que se edificaría el destino de su descendencia. Cada rincón del campamento resonaría con historias de la fidelidad de Dios, instrumento para forjar el camino hacia un futuro que prometía esperanza para todas las naciones. Y así, cuando la sombra de la prueba traspasara el horizonte de su vida, el legado de Abraham no solo sería un recordatorio de lo que había sido, sino también un faro de luz que guiaría a millones hacia el respeto y la adoración del único Dios que verdaderamente provee. ¿Qué transformación aguardaría en el confinamiento del tiempo? La historia estaba a punto de desplegarse en una revelación aún más grande, pues el misterio del plan eterno de Dios continuaba su desarrollo.